Venga, vamos a ver ahora dos patrones web. Uno va a ser el que llaman interceptor, ¿vale? Que es para hacer filtros. Y otro que es el controlador frontal. Vale, vamos a empezar. Bueno, como quería todavía ser sencillo y no tirar de ningún framework, lo que vamos a hacer es, hemos creado aquí unas clases para simular, porque es una simulación, de lo que sería una petición HTTP, para que tenga a la apariencia más parecida a la realidad. Fijaros que lo que se ha hecho, tenemos una clase base que tiene lo que es parámetros de cabecera y el cuerpo. Y luego en la petición se añade el path y los parámetros de la query. Y en las respuestas añadimos el estado de la respuesta. Es como una especie de mini HTTP en Java. ¿Vale? Y además en la petición, bueno, pues tenemos los métodos. Simplemente para que tenga la apariencia de que realmente estamos haciendo una petición web. Vale. Tenemos aquí lo que es el interceptor. Vamos a ver que cuando hagamos una aplicación web, vais a ver que tenemos muchos procesamientos que son transversales a la aplicación en sí misma, es decir, que siempre se repiten igual. Todas las aplicaciones web que tienen, fijaros que autenticación, tienen validar permisos, tienen registrar lo que tú haces con la web. Vamos a ver que hay una serie de procesos que se hacen siempre y suelen ser independientes realmente de mi modelo de negocio, es decir, da igual lo que haga en la web, pero esto lo tenemos siempre, la seguridad la tenemos siempre, ¿vale? Entonces, ¿qué son? Funcionalidades que llamamos transversales, porque no dependen de tu modelo de negocio real. Siempre son iguales, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que estas actividades o estos procesos quiero poderlos poner y quitar de una manera dependiendo de la petición que se haga. Es decir, si hay peticiones que quiero seguridad, quiero meter un filtro de seguridad. Si hay peticiones que quiero registrar por alguna razón, le meto un filtro de registro. Pero si no quiero hacer eso, no te meto el filtro de seguridad, por alguna razón. Entonces, fijaros que el propósito que busca es poder activar una serie de filtros conectables para las diferentes peticiones, sin obligación de cambiar el código principal de procesamiento. Algo que yo pueda poner y quitar de una manera dinámica sin cambiar de código. ¿Vale? ¿Lo veis? Ventajas de este patrón es añadir filtros y eliminar filtros sin cambiar el código. ¿Vale? Eso es una ventaja. Luego podemos decorar nuestro procesamiento principal con una variedad de servicios comunes, como la seguridad, el logueo, la depuración y demás. Y además existen filtros independientemente del código de la aplicación principal que pueden ser reutilizados o utilizados en distintas aplicaciones. Porque siempre va a tener los mismos filtros en muchas aplicaciones. ¿Vale? Entonces el patrón es este. Hemos simulado lo que hemos dicho, que tenemos un cliente que ataca un servidor, ¿vale? Y esto supone que es el cliente HTTP. Y aquí empezaría mi patrón. Dice, vale, entonces, ¿qué consta? Primero, debemos colocar lo que llamamos un manejador de filtros, un gestor de filtros. Que este gestor, de forma dinámica, va a decidir qué filtros podemos añadir. Y lo va a decidir de forma dinámica. ¿De qué normalmente? Pues del path. Y lo que va a hacer este gestor es ver a qué path estás atacando de mi aplicación web y dependiendo de a qué zona de la aplicación web te va a colocar una serie de filtros. Es decir, lo que va a hacer es crear los filtros y añadirlos. Va a hacer un new y los añade. Un new y los añade. Y estos filtros se montan de forma dinámica que depende de la petición. ¿Vale? Y lo que va a hacer es montar una cadena de filtros. ¿Lo veis? Una vez que tiene montado la cadena de filtros, le delega. Y entonces se va a empezar a ejecutar la cadena de filtros. Puede haber uno, puede haber varios. ¿Qué va a hacer? Fijaros que se va a ejecutar el primer filtro. Una vez ejecutado el primer filtro, vamos a suponer que queremos ejecutar, por ejemplo, este primer filtro, el 1. Entonces, esta cadena de filtros, fijaros que va a ejecutar un filtro, el 1. Entonces, cada filtro tiene lo que llamamos el preproceso, el paso de la cadena y el postproceso. Y eso lo hace cada filtro. ¿Vale? Cada filtro. Por lo tanto, cuando ejecutamos un filtro, este decide si la petición progresa o la petición se aborta. Si, por ejemplo, el filtro detecta que no le gusta lo que está encontrando o no ha cumplido los requisitos de seguridad, dice, puedo abortar. ¿Qué significa abortar?
abortar es pasivo, es decir, si tú no pasas el control al siguiente filtro, estás abortando la petición. ¿Lo veis? Entonces aquí muy sencillo, cuando tú implementas un filtro tienes un método que es el código que vas a ejecutar que llamamos preproceso. El código que dices si pasa la cadena, que normalmente esto depende de un if. Si se cumple este requisito yo paso la cadena y si no, no la paso. ¿Vale? Y luego viene si pasa la cadena se ejecutaría el siguiente filtro. ¿Vale? Cuando el filtro termina te devuelve a ti el control y ese es el postproceso, que es el retorno de la petición. ¿Vale? Fijaros que tenemos entonces un gestor de filtros, la cadena de filtros y luego filtros que todos implementan una interfaz. El funcionamiento es, llega una petición. La petición, el manejador de filtros decide cómo montar los filtros, cuántos monta y cómo monta. Una vez que los ha montado, pasa el control a la cadena de filtros y se empieza a ejecutar de forma secuencial, uno tras otro. Cada filtro decide, tiene un preproceso y decide si pasa el token al siguiente filtro. Y si lo pasa, va al segundo filtro, preproceso. ¿Vale? Si todos los filtros se ejecutan adecuadamente, devuelve el control aquí. Y este pasa el control al destino final, que es realmente el destino final de la llamada. Y esto es mi modelo de negocio. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, normalmente, ¿qué va a ocurrir? Que todo esto me lo da el framework gratis. Yo no lo voy a implementar. Yo que sí voy a implementar, él me va a dar algunos filtros prefabricados o ya construidos que yo podré utilizar. Y a lo mejor tengo que coger y hacer mi propio filtro. Entonces, si haces tu filtro, ¿qué vas a hacer? Vas a implementar una interfaz que me da el framework y lo voy a registrar. Y en ese momento ya tu filtro ya entra en juego. ¿Lo veis? También tenemos que decirle cuando tú haces un filtro tuyo, cuándo quieres que ese filtro se active. Que normalmente, mediante anotaciones, le diremos al framework cuándo queremos que lo meta en la cadena de filtros. ¿Lo veis? Tendremos que configurar esto y implementar mi filtro. ¿Eh? Claro. Tú lo programas y, por ejemplo, vosotros era... Claro, aquí evidentemente en APAU no vais a manejar filtros, ¿no? Esto todavía estamos muy lejos. En el TPV sí vamos a manejar filtros, pero no lo vais a tocar porque yo he hecho un filtro del de JWT para el API Key. Y claro, aunque tengamos ese filtro no vale para todo. Entonces a lo mejor estáis, si lo queréis ver, vosotros no vais a tocar directamente. ¿Vale? Pero sepáis que, o tenéis que saber, que luego dice, ya, pero yo voy a programar esto. Y dice, no, esto es muy raro. Esto te lo van a dar gratis los frameworks. Yo lo que voy a hacer es, si necesito un filtro mío, lo programo. Y, eso sí, le tengo que decir cuándo quiere que intervenga. Dice, oye, pues este filtro me lo pones cuando accedes a tal recurso que yo quiero seguridad. ¿Vale? Y aquí, bueno, pues aquí pongo otra vez para que veáis la secuencia temporal. Llega la petición y fijaros, ¿qué hace el manejador de filtros? Crea la cadena de filtros y la crea con una serie de filtros. Una vez que la ha creado, pasa el control a la cadena de filtros. ¿Qué hace la cadena de filtros? Ejecuta el primer filtro. Ejecuta el primer filtro. Y ahora el primer filtro decide o pasar la cadena. ¿Qué significa pasar la cadena? Pues significa ejecutar el parámetro que es la cadena de filtros. La ejecuta. Entonces este coge y pasa el control al siguiente. Este pasa la cadena, pues ejecuta. Y pasa el control al siguiente, que es ya el destino. El destino termina. Y una vez que termina el destino, empiezan los retornos. Empieza el retorno de este. Este llama aquí y se hace el retorno del segundo filtro. Fijaros que el preproceso de un filtro se hace en orden inverso. Aquí es preproceso del primer filtro, preproceso del segundo filtro y luego postproceso del segundo filtro y postproceso del primer filtro. ¿Ves? Va por orden inverso. Y luego ya retorna la llamada. ¿Vale? Tengo yo una demo que podemos arrancar. Si queréis, podéis jugar con la demo. Te va arrancando que dependiendo a qué path estás atacando, él arranca unos filtros o otros filtros. Ves que aquí, si atacamos este recurso que es de depuración, ves que se dispara este filtro y este filtro. 3. Luego se llama el destino y luego ya vienen los postprocesos de los 3. Postproceso de depuración, ves que fue el último. Luego,
por proceso del tiempo y por proceso de autenticación. Vamos a ver el otro patrón, que es el controlador frontal. Dice, el propósito de este patrón es centralizar el acceso de las peticiones que provienen del cliente mediante un controlador único. Muchas veces nos ocurría de que si queremos algo robusto, cuando antes teníamos muchos, digamos, hacíamos muchos controladores, ¿cuál es el problema? Que era muy difícil mantener la seguridad. Y luego encima había muchas actividades que teníamos que hacer varias veces en todas las peticiones. Entonces, se reciclaba mejor código es centralizando las peticiones, con lo cual conseguimos una mejor seguridad y encima el código se va a reutilizar mejor entre las diferentes peticiones. Fijaros también, este controlador normalmente no vamos a entrar en muchos detalles porque también me lo van a resolver los frameworks. Entonces, se basa en lo siguiente. La petición va a llegar a lo que vamos a llamar un repartidor, ¿vale? ¿Y qué voy a hacer yo? Yo voy a programar, son estos recursos que voy a llamar yo. Entonces, yo un recurso tendrá distintos métodos y cada recurso pues tendrá unos endpoints que representan la acción en sí, que es lo que vosotros vais a programar. Entonces yo tendré mejor 2, 3 recursos, cada recurso con 2, 3 métodos y ese sería mi endpoint. Pero ¿qué es lo importante? Que el cliente, la petición, siempre va a entrar a un único controlador frontal. Y en el cual este va a hacer toda la actividad centralizada de seguridad. Siempre es mejor mantener la seguridad de mi sistema con un solo punto de entrada porque es más fácil vigilar un punto de entrada que vigilar 10 puntos de entrada. ¿Vale? Entonces, todas esas actividades que hay que hacer comunes, las reciclo o las centralizo aquí. ¿Vale? ¿Lo veis? Bueno, también tenéis ahí el código si queréis ver por dentro cómo funciona. Y en definitiva, ¿cómo me quedaría mi sistema? Que suelen tener todos. Por una parte, va a entrar, primero, entraría en juego lo que es la cadena de filtros. Yo lo que voy a programar es un filtro concreto, ¿vale? El resto que está, digamos, en verde me lo da gratis el framework. Luego, la cadena de filtro va a llamar al destino. ¿Quién es el destino? El repartidor. Y el repartidor va a empezar a delegar a las distintas funcionalidades que tengo yo. Entonces, yo que voy a programar por una parte los filtros y por otra parte los recursos. El resto no lo voy a programar. Me lo da.